Ok, como les indicaba, el día de hoy vamos a trabajar con lo que va a ser el tópico número 2, epidemias y pandemias. ¿Ya? Igualmente, ven aquí, estamos trabajando o vamos a trabajar con lo que es la competencia indaga mediante método científico para construir conocimiento y con sus respectivas capacidades que el día de hoy vamos a trabajar, que es problematiza situaciones, diseña estrategias, genera y registra datos, analiza datos de información y evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación. ¿Cuál es la meta del día de hoy? Es conocer qué impacto tienen las epidemias y las pandemias en la población mundial, sabiendo así que siempre el ser humano ha pasado por diversas enfermedades, ya que se han transformado o pueden ser epidémicas o pandémicas. Ya recordando así que el término epidemia y pandemia son muy distintos. Cuando nosotros hablamos de epidemia, que eso lo van ustedes a lo van a avanzar ahorita, hablamos de un concepto de una enfermedad, es correcto, pero también tiene diferencias o tiene mucha diferencia. Es decir, estamos en una epidemia, bien, se puede hacer el término, pero cuando estamos en pandemia es cuando estamos a un nivel global. Bien, eso posteriormente lo vamos a ir viendo. Listo. Iniciamos con problematiza situaciones en la primera capacidad. Siempre nosotros vamos a comenzar desde una situación significativa, problematizando, estimulando en la parte de ustedes, que ustedes puedan avanzar o preguntarse acerca de las problemáticas que se vienen viviendo. Bien, vean lo que dice. Un breve concepto aquí. Así que las zonas urbanas son la zona cero de la pandemia del COVID-19, con un 90% de los casos comunicados. Las ciudades están sufriendo las peores consecuencias de la crisis, muchas de ellas con un sistema de salud sobrecargado, servicios de agua y saneamiento inadecuados y otros problemas. Si nosotros no nos vamos tan lejos, aquí mismo lo que fue la pandemia ha desnudado lo que es la realidad peruana. A muchos peruanos no gozan de lo que son, en este caso, de servicios de agua potable, bien, e igualmente no cuentan con un saneamiento adecuado, es decir, en el lugar donde residen, o en algunas veces son olvidados por el Estado. Estas pandemias, a su vez, demuestran que un sistema de salud no puede estar solamente adaptado a la antigüedad. Un sistema de salud tiene que ser actualizado, tiene que ser tecnológico para que contribuya a lo que es la problemática que se está viviendo. Si no nos vamos tan lejos a lo que es la problemática de la generación de oxígeno medicinal. Lamentablemente el Estado peruano no se preparó ante esta problemática que se está viviendo. ¿Y qué pasa? Que cuando el Estado no se prepara ante situaciones dentro de su sistema de salud, lamentablemente se va a ver afectado como tal. Bien, este es el particular caso de las zonas más pobres donde la pandemia ha puesto de manifiesto desigualdades profundamente arraigadas. Hoy tenemos una oportunidad para reflexionar y reajustar la forma en que vivimos, nos relacionamos y reconstruimos nuestras ciudades. Sin embargo, las ciudades son también lugares donde vemos una solidaridad y una resiliencia extraordinaria, es decir, la capacidad de superarse. Vean que a pesar de las dificultades, algunos pobladores trabajan mancomunadamente, es decir, o en equipo para poder solucionar o sustentar aquella problemática de la falta de la comida. Vean que se están viendo ollas comunes, entre otros. Estos son impactos que se vienen viviendo o que las pandemias, las enfermedades desnudan la realidad del país. Bien, sin embargo, las ciudades son también lugares donde vemos la solidaridad, vean cómo se lo repito, y desconocidos que se ayudan unos a otros, gente que sale a la calle a animar a los trabajadores esenciales, negocios locales que donan suministros vitales. Vean que ahora se está viendo que a veces yo no le hablaba, por ejemplo, por decir un ejemplo, profesor, pero es que yo no le hablaba a mi vecino. Y ahorita con esta pandemia nos hemos reunido, nos hemos organizado para hacer lo que es las ollas comunes, ¿bien? Porque hay muchos problemas que pueden satisfacerse trabajando de la mano. Ese es otro impacto, como se le puede reafirmar, un impacto viéndolo desde un norte positivo, se puede visualizar. Y algunos negocios locales, algunas empresas donan para que esas personas lleven, aunque sea un plato, o logren que comer en el día. Bien, entonces eso es más que todo lo que trata de enlazar la parte o los impactos que tienen las pandemias dentro de los países. Bien. Hoy tenemos una oportunidad para reflexionar y reajustar la forma en que vivimos, nos relacionamos y reconstruimos nuestras ciudades. Primero debemos asegurarnos de que todas las fases de respuesta ante la pandemia se aborden, las desigualdades y los déficits del desarrollo a largo plazo y salvaguarde lo que es la cohesión social, es decir, el respeto, es decir, el estímulo,
el bienestar que se puede decir a todo lo que es la sociedad, el Estado peruano, en este caso como tal. Debemos dar prioridad a los más vulnerables en nuestras ciudades, por ejemplo, garantizando a todos un lugar seguro donde cobijarse, vivienda de emergencia, quienes no tienen hogar. Recuerden que esta problemática no es a nivel, en este caso nacional, sino es a nivel mundial. Grandes empresas lamentablemente han tenido que reducir a lo que son sus trabajadores, es decir, y lamentablemente la reducción de trabajo tiende a hacer o a proporcionar que esas personas que vivían alquilados, que gozaban de beneficios, lamentablemente se vean sus reducciones como tal. A eso es lo que también se hace referencia. Un acceso a agua y saneamiento total es vital. Lamentablemente, muchas personas no gozan de un buen acceso al agua potable. Bien, tienen que comprar, a veces no tienen. Vean las personas que viven en el cerro, que son los que tienen mayor desigualdad social. Y eso es lo que se vive en el Perú. Sí, hay mucha desigualdad social. ¿Qué pasa? Que el Estado no está satisfaciendo todas las necesidades de ese ámbito como tal. Y el saneamiento, también tienen que gozar de un buen saneamiento, donde se puedan manejar lo que es cloacas, entre otros, porque también es vital para contrarrestar la problemática de una enfermedad. El estado deficiente de los servicios públicos en muchas ciudades exige atención urgente, en particular en los asentamientos informales, aquellos asentamientos donde no llegan las ayudas sociales, donde no llega el Estado, bien, donde no llega la alcaldía, donde no llega, en este caso, los alcaldes de los distritos como tal. A eso es lo que se dice, se llama que esa pandemia trata de reducir o estimular a que el Estado trate de solucionar las problemáticas que se vienen vivenciando. Bien, de acuerdo a lo leído, ¿por qué preocupa tanto la posibilidad de que se confirme una pandemia cuando miles de personas mueren a cada año a causa de la gripe estacional? Repito, vamos a ver que necesito escucharlos ustedes la participación. ¿Por qué preocupa tanto la posibilidad de que se confirme una pandemia cuando miles de personas mueren cada año a causa de la gripe estacional? Los escucho. Porque no están preparados en la medicina y también porque afectaría la economía del Ajá, país. ajá. Muy bien, Hugo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más aporta? La pandemia es algo nuevo Ajá, para nuestra generación, algo ajá. en la que no estábamos muy preparados, En cambio, para una gripe estacional sí estamos preparados. Para una gripe común. porque es común, ya se ha visto antes y también hemos visto que hay curas, pero anteriormente Ay, no había una cura ni un tratamiento para el COVID, por eso es de que nos tomó por sorpresa a todos. excelente, tanto Hugo como Alexandra. Ven que han aportado. Es correcto. ¿Qué pasa? La pandemia a nosotros cuando nos preocupa tanto que llegue la pandemia al país, es decir, que llegue la problemática o la enfermedad al país, lamentablemente eso trata de decir de que nosotros todavía no vamos a tener una vacuna, una solución en el instante. Y para que pase o busquen la solución a esa problemática, mueren y mueren y mueren y mueren y mueren cada cierto tiempo o cada año como tal. Bien, o en este caso hasta que dure la pandemia. Eso es lo que nos preocupa, porque no tenemos una solución en el momento. Ah, profesor, pero también trabajamos con lo que es una gripe estacional, una gripe normal. Sí, miles de personas pueden fallecer, porque también es una enfermedad en específica que se puede convertir en bronquitis, que se pueden convertir en pulmonía, entre otros, pero ya nosotros tenemos una vacuna contra la gripe. Es decir, no nos preocupa una gripe estacional porque tenemos ya lo que es la cura, tenemos la inmunización. Vean lo que nosotros vimos el año pasado, lo que es la inmunidad adquirida natural. Bien, cuando nosotros hablamos de que ya tenemos o a través de la inoculación de una vacuna, bien, nosotros podemos sustentar o sobrevivir lo que es el término de una gripe estacional. Bien, esa es la dos diferencias, de que una pandemia, para que se consiga la vacuna, es decir, o la solución a esa problemática, tienden a fallecer y a fallecer, a morir mucha gente, ya esperando la ansiada vacuna como tal. Y de la gripe estacional ya nosotros poseemos, por eso que desde pequeño a nosotros nos inoculan, nos inmunizan, bien, un cierto tiempo para poder sobrevivir o evitar que un contagio sea fuerte dentro de nosotros.
Vean que esta vacuna no es que nos quita la enfermedad, no es que, sí, no me va a alcanzar la enfermedad del COVID-19, no. A través de la inoculación, a través de un cierto tiempo, solamente te evita que el impacto sea fuerte. Sí te puedes contagiar, pero evita que el impacto sea fuerte hasta el momento. Luego de las vacunas, bueno, estará una vacuna que directamente nos van a como tal, a establecer los parámetros de que, bueno, que ya a través de esa vacuna no te vas a contagiar. Por eso es que se hace un proceso de experimentación. Lo que nosotros involucramos es un método científico. Los científicos todavía están en la parte experimental, que te dicen, sí, vacúnate, pero esto lamentablemente no tiene un 100%. Tiene un porcentaje de efectividad, sí, pero un 100% todavía están en la voz. Bien, excelente. Vean aquí en la segunda capacidad de diseño y estrategia para hacer indagación. Las epidemias mundiales y el impacto del cólera. Bien, recuerden que Perú también, como nación suramericana, también pasó por lo que es la epidemia del cólera. Bien, que a su vez se transformó en pandemia y otros países también sufren de esto. Bien, ¿qué dice? Las epidemias mundiales. Lo que dice lo que es la epidemia mundiales es cuando, recuerden que epidemia, el término de epidemia es que se indica a nivel nacional, regional, en el país. Ya cuando sale de ese país y se comienza a regar por los demás países, son consideradas pandemias. Dos términos muy diferentes, ¿bien? Aquí las epidemias en cada país es cómo están sufriendo el término del cólera. Si en algún momento no se había transformado en una pandemia. ¿Bien? Los desastres naturales o provocados por el hombre pueden agravar considerablemente el riesgo de las epidemias, al igual que las condiciones de vida en los campamentos de refugiados superpoblados. El resultado a menudo son brotes fulminantes con alta tasa de letalidad. Por ejemplo, después de la crisis Ruanda, en el 94, varios brotes del cólera causaron al menos 48.000 casos. Imagínense 48.000 casos y 23.800 muertes en el intervalo de un mes en los campamentos de refugiados, lo que es en Goma, en el Congo, país africano. Aunque rara vez son tan mortíferos, los brotes siguen siendo un importante motivo de preocupación para la salud pública, pues causan grandes estragos sociales y económicos y se cobran numerosas vidas. Es decir, para el 2001, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos participaron en la verificación de 41 brotes de cólera, imagínense, en 28 países como tal. Para el 61, también vean que aparte de que son países africanos que siempre han sido fuertes, o el impacto ha sido fuerte, porque son países pobres, países considerados que su sistema de salud no es óptimo, lamentablemente también ahí se suscitan enfermedades como tal. Bien, en el 61 se declaró en Indonesia la séptima ola de pandemia del cólera, que se propagó rápidamente en países de Asia, Europa, África y finalmente en el 91 en América Latina, que había estado libre de esta enfermedad durante más de un siglo. La enfermedad se propagó rápidamente en esa región, causando, imagínense para esa época, en el 61, 400.000 casos. Imagínense, 400.000 casos notificados y más de 4.000 defunciones en 16 países de América durante ese año. Vean cómo transcurrió, cómo se fue abordando, cómo se fue creciendo el cólera en esa época. Para el 92 apareció en Bangladesh un nuevo serogrupo derivado genéticamente del biotopo del toro, que causó una extensa epidemia. Profesor, cuando usted habla, por ejemplo, de que nace un nuevo serogrupo, es decir, que nace lo que conocemos a lo que son las variantes de esos virus, bien, en esa época. Y por eso que se extendió aproximadamente en muchos países lo que es la epidemia del cólera. Bien, el nuevo serogrupo se ha detectado ya en 11 países y también merece ser objeto de estudio tanto de una estrecha vigilancia. Si bien los datos disponibles no permiten calibrar lo que es la trascendencia de esa transformación, no puede descartarse la posibilidad de una nueva pandemia. Imagínense, todavía estamos exentos de sufrir pandemias o rebrotes de pandemias que según han sido erradicadas en aquella época. El TOR, por ejemplo, se aisló originalmente como una cepa no virulenta en 1905 y posteriormente adquirió virulencia suficiente para causar la actual pandemia. De acuerdo a esto, ¿en qué se diferencia una epidemia y una pandemia? Ven que ya me anticipé a eso.
Pues la epidemia es solo para una nación o un país y cuando es pandemia es cuando ya se traslada a varios países alrededor del Ah, mundo. es decir, correcto. Es decir, a nivel regional, nacional, es decir, y lamentablemente, por ejemplo, que se produzca, aunque sea una enfermedad del Perú, dando un ejemplo, lamentablemente cuando se extiende por diversas variantes, sea de virus, que es lo que más se establece dentro de una pandemia, las variantes se fortalecen y salen del país, lamentablemente se consideran, haber contagiado a nivel mundial, se considera pandemia. Bien. Vean aquí en lo que es la tercera capacidad de generar y registrar datos e información. Si tienen alguna duda, profesor, en el momento, ya no duden en preguntar. Vean aquí. Las epidemias de viruela, Perú ha sufrido de epidemias grandes, así como han traído de otros países. Esas enfermedades lamentablemente también se ha sido afectada Perú. Una de esas es que las epidemias de viruela en el altiplano de Coya, en el altiplano Coya, es decir, en Puno. Ese altiplano de Coyavino, que recibe el nombre, corresponde al departamento de Puno desde épocas remotas, imagínense del tiempo. Fue asolado por repetidas epidemias de tifus exatemático, tifus, gripes, tifoidea. En esa época eran enfermedades todavía que no se le había encontrado las curas como tal. Esta situación empeoró con la llegada de los españoles y de los esclavos negros que trajeron consigo la viruela, enfermedad que repetidamente se convertía en mortales epidemias que arrasaban con la población autóctona, desprovista de toda defensa biológica y pauperizada a lo que son los trabajos de mitas y horarios. Fíjense que aquella época, a través, cuando llega la época de la conquista, lamentablemente traen esclavos negros que traían ya esas enfermedades dentro de su cuerpo y afectaron a lo que fueron las poblaciones autóctonas de Puno. Vean aquí, Montesinos cita una enfermedad de viruela en el Cusco. En el Cusco también se sufrió en la época de 1585, en el año de 1585. Se estableció o se logró visualizar que ya existía un brote de viruela en el Cusco. Imagínense, en 1585. Ya para el 89 se desencadenó en nuestro continente una de las más extensas y mortíferas epidemias, que duró hasta 1590 y que fue traída por los esclavos negros procedentes de Panamá. Se le llamó la peste universal del Perú. Aquellos, vuelvo y les repito, aquellos esclavos que venían, tanto lo que fueron los conquistadores, lamentablemente traían enfermedades consigo. ¿Qué pasa cuando llegan y conquistan o cualquier, esos conquistadores llegan a las poblaciones autóctonas, lamentablemente contagian de enfermedades, entre otros? Bien, a lo que fueron esa población. Hubieron muchas epidemias, Cusco, en Arequipa, en La Paz, ¿ve? Que seguramente por vecindad también afectaron al altiplano. Y Marroquín cita otras epidemias como la de la viruela en 1838, la de la tifus exatemántico en entre 57 y 58, la de la gripe entre el 1886 y 87, difteria. Vean que aquí la difteria desde aquella época, desde 1897, 1900, entre otros, se fue logrando erradicar, bien hasta que se erradicó como tal. Pero ¿qué pasa? Que hubo un brote recién, lamentablemente. ¿Por qué hubo un rebrote? Porque aquellas personas no se inocularon, es decir, no se inmunizaron. Bien, bueno, ya lograron erradicarla nuevamente a través de un cercado. Pero la difteria, ustedes recuerdan la información reciente que tuvimos el año pasado de que hubo un niño, lamentablemente, que falleció por difteria. Bien, son enfermedades que se han erradicado, pero que si el Estado no proporciona los servicios óptimos, lamentablemente vamos a estar exentos a que se produzca una nueva epidemia. La de la gripe en 1919 y la otra en 1941 en lo de la viruela. Bien, de acuerdo a esto, investiga y registra en tu cuaderno información sobre el impacto de las epidemias en el Perú. ¿Ya? Investiga, los quiero ver trabajando. Investiga y registra en tu cuaderno información sobre el impacto de las epidemias en el Perú. Investiga y registra en tu cuaderno información sobre el impacto de las epidemias en el Perú. Los quiero ver trabajando, ¿ya? Y los escucho. Te escucho, Alison. ¿Tenemos que hacerlo en el cuaderno a mano o lo hacemos Ajá, en el... saquen una conclusión, ¿ya? Una conclusión de Ah, cómo impactó. Si ustedes quieren investigar aparte más, ya con el Google pueden hacerlo, ¿ya? Pero una conclusión netamente de cómo ustedes creen que ha afectado las epidemias en el Perú.
las epidemias que han pasado a una conclusión, para escucharlo, les voy a dar ¿cuántos minutos? 4 minutos, ¿ya? Para avanzar. Vean que de aquí nace lo que ustedes van a hacer. Pero una pregunta. De la ONU. Una pregunta. ¿Qué conclusión se puede sacar sobre una epidemia en el Perú? ¿A cómo ha afectado la epidemia en el Perú? Ah, esa es la conclusión. Claro, la conclusión, ¿cómo afecta? ¿Qué impacto tiene? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Por qué negativo? ¿Por qué positivo? ¿Cuántas líneas? Poca, hija, que sea resumida, no se amplíen en eso. Lo que más ha afectado, o sea, pueden ser ¿cómo 2 crees? líneas. ¿Cómo crees tú? De aquí van a hacer lo que van a hacer ustedes. Profesor, de aquí vamos a hacer lo que vamos a hacer en la ONU. Sí, de aquí ustedes van a exponer sus preguntas acerca de eso. Bien. Quiero ver trabajando, James. Para ustedes. Recuerden que de aquí parte la conclusión que ustedes van a presentar en su discurso. Ya les voy a decir qué vamos a hacer el día de mañana, ¿ya? Para ir armando su discurso acerca del país que les corresponde a ustedes exponer el día. Mañana, nos toca mañana, ¿sí? Mañana. Sí, nos toca mañana a última hora. Mañana va a ser un día de foro de Organización de las Naciones Unidas. Vamos avanzando, ¿ya? ¿Quién terminó? Benvenuto. Profesor, disculpe, ¿puedo ir al baño? Sí, vaya. Rápido. ¿Quién terminó? Yo terminé. Te escucho, hija. ¿A qué conclusión llegas? Referente al COVID-19. Nos afectó de diversas maneras. En 2 maneras. La primera fue que nos arrebató varias vidas y en la segunda fue que afectó nuestra economía. En los dos, la conclusión fue que nos afectó nuestra economía, ya que fueron escasos alimentos y medicinas en las farmacias y centros médicos y hospitales. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién aporta más? ¿Cómo impacta? ¿Quién más? ¿Solamente Alexandra terminó? ¿Y los demás? Es que el ex me robó la idea. Ok, vean qué indica. Impactos pueden ser negativos o positivos. Eso ustedes les abre, les apertura lo que ustedes van a exponer el día de mañana según su representación, porque ustedes van a ser delegados de sus países.
Esos delegados tienen que defender cómo han abordado, qué ha impactado, cómo impacta las epidemias y la pandemia en sus países, qué están haciendo. En este caso, ustedes como delegados, para establecer o enfocarse dentro de lo que va a ser el tema central, lo que son las epidemias como tal. A eso es lo que yo hago referencia. Esto les apertura porque el día de mañana no es sorpresa de que ustedes tienen que hacer, vuelvo y les repito, defender mediante sus países. Tampoco es algo nuevo, bien, no es nada nuevo de que ustedes hagan un foro o participen en un foro de Organización de las Naciones Unidas. ¿Ya? Vamos a ver si nos da tiempo para ir armando ese discurso desde hoy. Bien, preguntas hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todo bien, Jennifer? No quiero después mañana, por eso es que yo no sabía cuál era el país que me corresponde, porque ya les voy a asignar eso. ¿Bien? Espera, no entendí. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, nos vas a designar un país y qué Ojalá, yo tenemos les que hacer con asigno, ellos. correcto. Yo les voy a asignar un país. No se preocupen por eso, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer con el país que nos Luego yo les designan? digo, con calma, tenemos culminado. Luego yo les voy a dar las indicaciones de qué vamos a hacer el día de mañana, ¿ya? Con calma, vamos por paso. Ok, ya vimos lo que es las definiciones de epidemia, lo que vimos que es pandemia, cómo afectó el cólera, la problemática que también se viene viviendo ante, en este caso en este caso sobre la problemática de lo que es la viruela, el cólera, bien, lo que es la difteria, que también como países suramericanos hemos batallado, pero se ha logrado a través a nivel internacional conseguir en este caso o enfocarse a buscar lo que es el evitar o erradicar como tal la enfermedad. Bien, vamos a ver un video. De acuerdo a este video, por favor, los quiero escuchar participando, por favor, ¿ya? Para compartir. Ya va, que la publicidad es. La propagación de una Profe, no se ve. Ya va, hijo, espera, dame unos momentos, que todavía estoy. Solamente se ve la diapositiva. Ya voy a eso, ya, dame unos minutitos, que no me puedo salir de la diapositiva. Yo no entiendo por qué el Zoom ahora está de esa forma. No sé por qué el Zoom se coloca así ahora, con la diapositiva, así. enfermedad es un asunto bastante serio, pero si hacemos las cosas de manera correcta, no hay por qué alarmarse. A continuación, te mostraremos A ver, 5 pandemias que que me confirmen. Sí se ve, sí se ve. Ya. han afectado al mundo y qué hacer para cuidarnos entre todos. También conocida como la muerte negra, una de las pandemias más grandes de la historia de la humanidad, ocurrió entre 1347 y 1353 y se calcula que murieron alrededor de 25 millones de personas. Tenemos que tener en cuenta que en ese periodo no existían los recursos sanitarios de hoy en día. Mucha gente estaba malnutrida y el ejercicio de la medicina no estaba totalmente basado en evidencia científica. Se dice que la enfermedad viajó desde China a Europa. Gracias al desarrollo del comercio marítimo, los síntomas más comunes incluían fiebre, tos, sangrado, manchas negras en la piel y bubones que se rompían y causaban mal olor. Aparecían en la mañana y en la noche las personas morían. La principal fuente de contagio eran las pulgas. Por eso una vez que la persona fallecía, se quemaba junto con sus paños y ropa. Este caso sirve para recordarnos lo esencial que es la higiene en nuestros hogares. El ébola es un virus que puede llegar a ser muy agresivo. Su origen está en los fluidos corporales de animales infectados. Generalmente son monos o murciélagos de fruta. Una vez que un ser humano se contagia, el virus se transmite rápidamente en la población. Se detectó por primera vez en 1976 y aunque es un virus que aparece cada tanto, en 2014 alcanzó su pico más alto. Los países más afectados fueron Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria, que no pudieron afrontar desde un principio la crisis por sus bajos recursos sanitarios y hospitalarios. Se extendió a otros lugares como Estados Unidos, España y Noruega, pues varios ciudadanos de esos países que actuaban como misioneros o médicos en África fueron repatriados cuando les detectaron la enfermedad.
La mayoría de estos últimos se recuperaron satisfactoriamente. Los síntomas iniciales se parecen a los del dengue: fiebre, fatiga, dolor de cabeza, músculos y abdomen. Luego de eso siguen vómitos, diarrea y pérdida del apetito. No existe una cura para el ébola, aunque se han probado en pacientes tratamientos experimentales con éxito en algunos casos. La forma más efectiva siempre es la prevención, la higiene y reclamarle a tu gobierno local los recursos necesarios para enfrentar este tipo de emergencias. En los casos más desafortunados de ébola, las complicaciones suman hemorragias internas. Debido a esto, durante el brote de 2014, más de 11.000 personas perdieron la vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. ¿Listo? Ok, los escucho. ¿Qué pasó con el ébola? Profesor, disculpen, lo que pasa es que estaba, bueno, internet no me conectaba. ¿Qué pasó con en este caso, déjeme para continuar.